quiero que, independiente de que no vamos a poder estudiar todo el libro que vamos a estar estudiando capítulo por capítulo, sí te quiero animar a que tú, con base en lo que vamos a estar comenzando hoy a estudiar, tomes la decisión de leer durante este mes el libro que vamos a estudiar de la Biblia y que puedas estar como mirando en la medida en que lees con otra óptica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer este mes? Vamos a empezar a estudiar el escrito de un médico griego que se llama Lucas. ¿Tú sabías eso? Que hay un libro de nuestra Biblia que es escrito por un hombre que era médico y que no era judío. Ahora, de pronto tú no le ves como el trasfondo a esa situación, pero resulta que este señor, por su trasfondo, no debería, según el criterio judío, ser considerado como alguien que aportó un libro para ser tenido en cuenta para agregarlo a nuestra Biblia. Entonces, ¿por qué la importancia de esto? Porque en nuestra ignorancia digamos que a veces no permitimos ir un poquito más allá. Cuando yo te menciono la palabra evangelio, espero que sepas qué significa la palabra evangelio, pero tú sabes que existen, digamos, 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y tú piensas, sí, yo me acuerdo que es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Si tú le dijeras a una persona del primer siglo, digámoslo así, que Lucas, que es griego, que no es judío y que es médico, es San Lucas, te va a mirar como, o sea, para nada, es una persona escogida por Dios. Y lo mismo pasa con otro evangelio que es el de Marcos, igual. Marcos es un hombre descrito en la palabra de Dios, un joven en su momento, que lo que hace es que probablemente el apóstol Pedro, que era un hombre iletrado, probablemente, tomó a Marcos para ser quien escribiera el relato de él con respecto a Jesús. Entonces, a lo que quiero que entiendas es que cuando nosotros nos acercamos a leer la palabra de Dios, debemos entender que el libro que vamos a estar estudiando este mes, que es el libro de Lucas, fue escrito por un hombre que no solamente Dios lo animó a que lo que él escribiera, y ya lo vamos a leer porque es tan importante, fuera algo que conocemos como el Evangelio de Lucas, pero también algo que se llama un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, o el libro de Hechos, que si también lo lees, vas a descubrir que él, como autor en primera persona, se involucra en lo que está pasando porque tiene que ver en los viajes que él estuvo con el apóstol Pablo. Entonces, creo que es claro el hecho de que cuando nosotros nos acercamos a leer este libro de Lucas, yo te animo a que lo hagas pensando en una persona como nosotros, una persona que no tiene ni tuvo un trasfondo judío. Es una persona que no fue criado en un hogar con temor de Dios. Es una persona que fue criado en un hogar diciéndole, hay hijo de mil dioses y si falta alguno, ahí tenemos un puestico para el Dios que nos falte adorar. Es un hombre que creció en una cultura en la que le decían, los dioses se pueden enamorar de los seres humanos y hay semidioses, pero esos dioses de ese Olimpo o de ese lugar allá son tan banales y tan carnales que realmente el concepto para una persona como Lucas, viniendo del mundo griego, era, ¿de qué Dios me hablas? ¿De qué Dios me hablas, viejo? Es decir, no, para él realmente que nosotros vamos a lo que vamos a leer en el libro de Lucas, es un hombre que dice, mira, tú debes entender que lo que Dios hizo conmigo de adentro hacia afuera
para poder ver las cosas con otra óptica, es algo que solamente lo pudo haber hecho por su espíritu en mí, no porque yo tuviera un trasfondo religioso. Entonces, quiero que te ubiques en el libro de Lucas, por favor, y vamos a leer los primeros 4 versículos en esta introducción, porque nos va a servir para lo mismo, para introducir el tema. Y porque yo no sé si tú has leído esta introducción, pero mira esta introducción lo interesante que es. Él comienza en el versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, aquí está un hombre que lo que dice es, yo al que le escribe, ya vamos a ver a quién le escribe, le está diciendo, mira, yo quiero poner en un orden cronológico la historia que sucedió, pero quiero que entiendas que yo no te estoy hablando de por allá, de algo pasado, sino que es algo reciente. Es algo que pasó recientemente. Para nosotros es muy importante que valoremos el hecho de que muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos muy reciente que el Señor Jesús murió. Eso es muy importante por lo que Él nos va a decir ahora. Entonces lo que Él dice es, básicamente, no es el primero que lo está haciendo, no es el primero que se toma la tarea de poner en un orden cronológico la historia de Jesús, pero lo que nos dice es que de la forma en que lo ha averiguado, siendo un médico, pues puede decir que realmente es algo que fue real, que fue cierto. Y entonces, él comienza, en el versículo 2 dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, ¿qué está haciendo Lucas? Está obviamente diciendo, yo te quiero contar la historia, que es la historia más importante que ha pasado. Y es porque se trata de un hombre que fue rechazado por su propio pueblo, pero también fue rechazado por Roma y murió como si fuera un ladrón. Eso es lo que Lucas nos va a contar. Entonces yo creo que es interesante porque es el hecho de, pudiese haber escrito cualquier otro libro siendo un médico, pero escogió tomarse el tiempo para escribir. Y lo que nos dice es que estos testigos presenciales, desde el comienzo de lo que hizo Jesús, han transmitido esa historia. Y lo que nos dice es que eran servidores de la palabra. Y esa frase lo que significa es que eran servidores de Jesús, que se definió a sí mismo como la palabra de Dios. Entonces, lo que él nos dice aquí es que es algo reciente y que está tomando el relato de esos llamados apóstoles. Entonces, te lo recuerdo, Lucas no fue un apóstol. Lucas no fue un hombre que Dios llamó, que Jesús llamó para servir con él, ni Marcos, ¿ok? Solamente de los evangelios serían Mateo y Juan. Pero lo que ellos escribieron fue tan exacto que cuando decidieron, o Dios permitió que crearan esa primera Biblia, entrara el relato del doctor Lucas. Versículo 3 nos dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, aquí estamos leyendo, esta es una carta, digámoslo así, bastante larga, que él le escribió a un hombre que era creyente, que probablemente también era de trasfondo griego y que dice, ok, listo, yo ya creo en Jesús, yo ya sé, ya entendí que Él es el Salvador, que Él murió en mi lugar, que realmente partió la historia en dos, pero necesito, y creo que junto conmigo hay personas que necesitamos entender, cuéntenos cómo fue la historia de Jesús, lo más acertado posible, lo más detallado posible. Y aquí está Lucas diciendo, yo te voy a contar esa historia, te voy a contar esa historia porque la he investigado con diligencia. O sea, si él era un médico, es porque en su forma de ser era una persona minuciosa, detallista.
era una persona estudiada, era una persona que había aprendido un método científico para trabajar. Entonces tú tienes que recordar, este es más o menos el siglo primero y 400 años antes la medicina, en teoría, había comenzado en Grecia. Entonces, él le dice, luego en el versículo 4, Lucas a este señor Teófilo le dice, mi propósito es que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y yo creo que aquí es donde este mensaje cala para todos nosotros. Porque no hay ninguno de nosotros aquí que a veces no tenga dudas, que a veces no tiene preguntas, que a veces, pero no me cuadra esto, no me cuadra aquello. Y yo creo que lo que vamos a leer en este libro de Lucas es lo que él está diciendo, es, tú has sido instruido en una verdad, pero quiero darte más herramientas verídicas para que realmente tú digas, esto es la base de mi fe. Entonces, yo creo que aquí sucede algo muy importante y yo creo que es como donde el camino se parte en dos, ¿ok? Y es esto. Yo entiendo que una persona me diga, mira, a mí no me interesa creer ni seguir a Jesús, porque yo me he dado cuenta por el testimonio, en mi caso, tuyo, o por lo que veo en ustedes, que es difícil, que hay un cambio de 180 grados en todo lo que uno venía haciendo, que a uno le cuesta tiempo, que a uno le cuesta incluso apartarse de personas que no le convienen, que a uno incluso le cuesta dinero, porque yo veo que ustedes dan dinero. Y realmente yo entiendo que una persona me diga, mira, para mi carnalidad, para mi mundanalidad, yo no quiero seguir a Jesús, porque no me interesa ese cambio. Yo, en mi posición como pastor, yo digo, ¿sabes? Bien, chévere, lo tienes suficientemente claro para saber qué no quieres. Y tal vez tú me dices, ¿será que eso sí ha pasado? Yo te puedo decir que sí. Nosotros hemos tenido personas que en la medida en que han ido avanzando en un estudio que enseñamos aquí, que se llama Fundamentos Firmes, llegaron a un punto en que dijeron, ¿sabes? No me enseñen más, no quiero saber más, no me interesa más hasta que llegue con ustedes. ¿Por qué? Porque he visto eso. Ah, ok, listo. Eso está bien. Yo creo que es importante que una persona tome una decisión. Pero la otra parte de este camino es, si una persona me dice a mí, mira, yo no creo en Jesús porque eso es un mito, porque eso es una leyenda, porque eso le han metido mano, porque ¿quién le puede decir a usted si eso es la verdad, esa es la Biblia? Ahí tú pierdes todo mi respeto. Y tú, si eres un creyente y estás acá, tú deberías poderle decir a la persona, eso no es un argumento. Te animo a que leas el libro de Lucas, de un hombre que siendo un médico y una persona totalmente pagana y literalmente atea, aunque decían creer en Dios, Dios lo usó para escribir la historia más acertada sobre Jesús. Entonces, si una persona no quiere creer porque esto es demasiado demandante, es válido. Pero si una persona dice que nosotros estamos creyendo un mito, una leyenda y que esto es basura, creo que le hace falta leer más. Creo que le hace falta investigar un poquito más. Creo que le hace falta ir realmente a una biblioteca y entender que si hay una historia que ha sido estudiada por cualquier cantidad de gente, incluyendo ateos, para desmentirla, y no han podido, es la historia de Jesús. Entonces, tú y yo vamos a pasar este mes escuchando unas charlas acerca de cómo realmente este médico, este doctor, nos está diciendo que realmente Jesús y lo que pasó con él es ciertísimo. Entonces, pensando en eso, quiero resumir esta introducción con lo siguiente. Si la vida de Jesús hubiese sido un comercial o una pancarta de esas de anuncios, ¿qué estaba anunciando? Piénsalo por un momento. Buena pregunta para el grupo pequeño, ¿cierto? Si la vida de Jesús era un comercial, ¿qué estaba anunciando?
en ese momento, ¿ok? En ese primer momento cuando él vino, ¿qué anunciaba la vida de Jesús? Eso va a depender mucho de si tú has leído o no los evangelios y quién es Jesús. Eso depende de tu respuesta mucho de aún tú mismo qué has buscado encontrar en Jesús. Pero la pregunta cambia y toma mucho más sentido cuando lo hacemos más personal y es, pensemos lo primero, hoy en día han pasado 2000 años. ¿Qué busca la gente en Jesús? ¿Qué Jesús le están vendiendo a las personas, las iglesias? Nosotros colectivamente como iglesia, ¿qué Jesús estamos vendiéndole a las personas? Es más, tú individualmente, ¿qué buscaste en Jesús? ¿Qué te llamó la atención de Jesús? Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar al punto de entender que ese Jesús que realmente llegó en ese primer momento se ha desvirtuado muchísimo a hoy en día al Jesús que muchas iglesias y que muchos creyentes están buscando y están ofreciendo. Porque pues obviamente es, ven a Jesús y Él te va a cambiar la vida. Y eso es cierto, pero no de la forma en que tú esperas. Entonces, con base en eso, quiero que vayas al capítulo 3 del libro de Lucas y quiero que leamos una de esas historias que este doctor nos va a contar. Y tiene que ver con algo que era muy común en esa época y que para nosotros de pronto hoy en día no lo vemos tan común, pero sigue sucediendo mientras tú lo buscas. Obviamente, como les dije, no vamos a podernos poner a leer toda la historia de Lucas, pero cuando leas vas a ver que hay una genealogía. Me gustaría poner la tarea puede ser que me escribas, ¿cuál es la diferencia? Sin buscar en internet, porque si no, ¿por qué Mateo y Lucas ambos tienen dos genealogías de Jesús, pero cuál es la diferencia? Bueno, entonces al que lo haga hay premio para ver cuál es la diferencia entre las genealogías. Pero lo que hace Lucas, el doctor, es contar algo que digamos, ilustrar la forma en que para ese momento era muy común, sobre todo para los romanos, con respecto a su emperador. Y era cuando el emperador eh, mm, venía para visitar un lugar, o cuando él iba a recibir a las tropas que venían de luchar con algún otro pueblo, había un hombre que ponían adelante, que era el pregonero, digámoslo así, que era el que empezaba a gritar en la calle y a convocar a las personas y a decir, vengan porque el rey, el emperador tiene un mensaje para dar. Es importante lo que él nos va a decir. Es importante lo que pasó. Entonces aquí el doctor Lucas lo que hace es que nos va a contar quién fue ese hombre en la vida de Jesús. ¿Quién fue ese pregonero que llegó diciéndonos y hablándonos antes un poquito de que llegara y apareciera el Señor Jesús? Entonces, ese hombre, si ustedes están en Lucas capítulo 3, pues bueno, me imagino que saben que dice Lucas, predicación de Juan el Bautista. Y mira cómo lo dice en el versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconte, y Licinias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. ¿Tú reconoces alguno de esos nombres? O sea, esto es una cuestión. Lucas está haciendo algo interesante y es que ¿me lo devuelves, por favor? Está ubicándonos en un momento histórico. Ahora,
para que entiendas. Cuando tú lees una novela, cuando tú lees un cuento, cuando tú lees una ficción, ¿sabes cómo comienza? Había una vez, en muy, muy lejano, por allá donde el viento llega para devolverse. O sea, cuando es algo de ficción, a la persona no le interesa dar datos que sean controvertibles, porque van a empezar como, no, espere, usted no averiguó bien. No, eso no pasó. En ese año, no hay, todavía no. Pero mira lo que está haciendo aquí el doctor Lucas. Está poniéndole un punto diciendo, en el año tal, del rey tal, y era tal, o sea, toda la gente que estaba leyendo esto no decía, pues mi papá, mi abuelito sí me hablaron de... No, ellos están diciendo, sí. Comenzando por muchos judíos decían, cuando leyeron esto, dijeron, sí, yo estaba vivo cuando vi eso. Yo estaba vivo y yo supe que él era. Entonces, es importante lo que está haciendo Lucas aquí, porque obviamente está mencionando a personas que históricamente fueron importantes dentro de un contexto judío, pero también fuera de un contexto judío. Entonces, aquí es donde tú debes empezar a ver si tú valoras la Ilíada, si tú valoras todos esos escritos griegos como este mundo lo hace, porque obviamente son unos escritos que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Aquí tú estás leyendo de un griego que está trayendo una historia que, digámoslo así, es una historia universal y la está empatando con esta historia de los judíos y sobre todo de Jesús. Entonces, pone algo que es cierto y es como, controviértame. ¿Hay alguien aquí que me puede decir que es mentira? Que en el año tal, de tal día, tal. Y luego dice ahí, ¿qué pasó? En medio de eso vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Ok? Entonces, obviamente está mencionando a un personaje que fue muy importante, que era Juan el Bautista. Y tal vez tú dices, si sales, dices, se parece a unos habitantes de calle que hay por ahí. Para su época lo fue. Vivía en el desierto, se vestía con unas pieles durísimas y comía una comida diferente. También para el momento, para ellos fue como, ¿y este man de dónde salió? Pero lo interesante de Juan el Bautista es la predicación que él dio. Ahora, una cosa es simplemente ser un chico raro y otra cosa es el mensaje que hay detrás de ese chico raro. Si tú lees la historia de Juan el Bautista, que era el mensajero que preparó el camino para Jesús, ¿y por qué Lucas está mencionando ahí a Herodes y a esos? Aquí nos dice, en el versículo 19, ahí en 3, dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan el Bautista a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esto, encerró a Juan en la cárcel. Es decir, Juan se metió al rancho, del que parece que no debía hacerlo. Y le dijo a ese gobernador, a esa persona que gobernaba, ¿sabes? Tú con la mujer que estás, tú no deberías estar, porque era la esposa de tu hermano. ¿Entiendes? Por un lado, lo degradado moralmente que estaba, obviamente, los griegos y toda esa cultura, porque los romanos también, pero lo difícil que tuvo que haber sido para un Juan ser enviado por Dios a decirle, voy a hacer la piedra en el zapato. Entonces uno diría, pues normal, lo encarceló. Estando encarcelado, y como a esta señora le molestó que Juan hubiese hecho público eso, la hija de esta señora bailó para ese rey, Herodías, y él le dijo, listo, pídame lo que quiera de regalo de cumpleaños. Y ella le dijo a la mamá, ¿qué le pedimos? Y la mamá le dijo, pídele la cabeza de Juan. Yo te pregunto a ti, que eres una nueva criatura en Cristo.
el mensaje que tú lees de la palabra de Dios incomoda a las personas allá afuera? O sea, ¿tú estarías dispuesto a morir por la verdad de la palabra de Dios? ¿Tú estás dispuesto a que gente te rechace por entender lo que tú transmites de la palabra de Dios? De pronto las formas, y en mi caso lo reconozco, uno puede ser brocha, pero independiente de eso, yo te puedo asegurar algo y es, bueno, todavía ese no, por fácil lo devuelves. Esto le pasó a una persona enviada en nombre de Dios para comentar o hablar sobre un mensaje de Dios. Y a veces tú piensas, bueno, pues eso fue otras épocas, otros momentos. La pregunta Miguel la hizo hace 8 días. Si a ti te acusaran por ser cristiano en un tribunal en el que ser cristiano es un pecado, es algo que contraviene la ley del mundo, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? ¿O el que te investiga diría, no, se la pasa tomando, le es infiel a la esposa o al esposo, no paga impuestos, los evade, No, ese de cristiano no tiene nada. Pero los domingos va a una iglesia. Ah, sí, los domingos va. ¿Hay suficiente evidencia? Porque es que leemos algo como lo de Juan y uno dice, pues pobrecito. Pobrecito no. Tú vas a escuchar ahorita cuál era el mensaje de Juan y por qué es que era tan complicado. Entonces acá nos dice que, versículo 3, él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Una vez más, ¿qué estaba haciendo Lucas? Está diciendo, en esta región, nombre propio, esta persona. Ahora, tú y yo vemos esta imagen y uno dice, pues normal, por eso era Juan el Bautista, ¿cierto? Bautizaba. Pero obviamente es un bautismo en inmersión en el agua. No es por aspersión, ni era para bebés, ni era para niños. ¿Ok? Eso fue una herejía que luego introdujeron en la religión. Pero lo que hacía Juan el Bautista era llamar a las personas y les dice que las bautizaba en el agua. Ahora, insisto, para nosotros es normal. Para ellos, cuando escucharon eso, dijeron, ¿y este man qué? ¿Cómo así que ahora nosotros tenemos todo un sistema religioso que viene desde hace miles de años, que Dios nos dijo que es traer una oveja, o en este caso un cabrito, y sacrificarlo y ponerlo ante los pies y que en el templo y que los sacerdotes, y este señor de donde sale diciendo, no, eso ya se acabó, ahora es venir al bautismo? ¿Quién se cree él? ¿Cómo así que eso cambió? ¿De cuándo acá Dios ha cambiado eso? Nosotros siempre lo hemos hecho así. Esto no puede cambiar. Y ahí es donde empieza a ser incómodo el mensaje, porque te das cuenta, tú y yo deberíamos ser tan incómodos para personas que tenemos allá afuera, comenzando por la misma familia y conocidos que nos dicen que tienen el letrerito ahí pegado en la casa, ¿cierto? Aquí somos. Es porque ellos se quedaron pensando, esa es la religión. Y aquí está Juan y nos dice que él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, básicamente lo que Juan estaba, y es lo que significa el bautismo, ¿cierto? Por eso es por inmersión, es porque tu vida vieja queda sepultada y tú naces espiritualmente para vivir una vida nueva. Y ahí es donde realmente entra qué estaba promoviendo Juan. ¿Cuál era el anuncio de Juan? Si Juan era un comercial
que anunciaba algo de Dios. ¿Qué anunciaba Juan? Y es importante, porque si tú le preguntas a las personas afuera, ¿qué esperas tú que te anuncien cuando te hablan de Dios? Que Dios es amor, que Dios perdona todo, que Dios nos quiere a todos, que Dios te lleva en la buena, que Dios hace el guiño de, bueno, pero fuiste el domingo, está bien, yo te perdono por haber hecho, no hay problema, vamos en la buena tú y yo. Ese es el Dios que la gente quiere. El Dios que pueden meter en el bolsillo y, con mi chuchito lindo para las que sea. Y genial. Pero vamos a ver si ese es el Dios que Juan el Bautista le estaba anunciando a estas personas, porque finalmente lo que estaba haciendo Juan era ser el vocero, ser el pregonero, ser el radioparlante que está diciendo, Dios vino y va a instaurar su reino entre nosotros. Y por eso les dice que se deben arrepentir. Entonces, lee conmigo lo que él decía en el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Les va a ir bien esta semana por haber venido a esta reunión. ¿Es lo que dice ahí? Generación de víboras. Ups. Eso es horrible. O sea, ¿a quién le gusta venir a una reunión donde el pastor habla las cosas de Dios y lo hace sentir mal? A todos ustedes, ¿cierto? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, yo creo que si Juan viviera hoy, muy pocas iglesias lo invitarían a predicar. Porque es incómodo. O sea, de frente le estaba diciendo a uno, víbora, hipócrita, culebra. ¿Por qué? ¿Por qué esa? ¿Quién te hizo tanto daño para que seas así? No, o sea, esto es como, venga, yo quiero escuchar de Dios, pero este señor nos recibe con los taches arriba. O sea, ¿cómo así que de una vez nos está tratando mal? Y lo que sucede aquí es que él les está mostrando que ese mensaje que por años y por miles de años se acostumbraron a que tranquilo, yo sé cómo son las cosas con Dios, Dios es un Dios del bolsillo que yo llevo ahí. Ahora les está diciendo, ese Dios se acabó, hay un cambio. Y él ha enviado a su hijo y hay un nuevo reino y hay una nueva forma de hacer las cosas. Y lo que hace es que les está llamando a algo muy importante. Y dice versículo 8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente llorar. Arrepentimiento no es remorderse diciendo, uy, pero ¿por qué fui tan bruto? ¿Por qué no hice esto? No, eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es cambio, giro. Es realmente decir, yo no quiero volver a ser esa persona. Yo no quiero volver a ser ese que hacía todas esas cosas. Yo no quiero volver a hacer daño. Yo no quiero volver a vivir en pecado. No me interesa. Eso es arrepentimiento. Y aquí está Juan diciéndoles, no me vengan con su cuento de la religiosidad. Porque mira lo que les dice. Versículo 8. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les está diciendo? No se autoengañen. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. No te autoengañes diciendo, pero yo soy cristiano. ¿Y se nota? O sea, hoy en día nosotros vivimos en un momento en donde hay cualquier cantidad de gente allá afuera que han pasado, que han estado por iglesias cristianas. Y ya, es lo mismo que estaban haciendo ellos. Pues
¿Yo de qué me tengo que arrepentir si yo soy hijo de Abraham? Yo soy judío. ¿Quién se cree usted? Y es lo mismo para nosotros hoy en día. No te autoengañes diciendo, no, pues yo soy cristiano, pero se nota. ¿Hay suficiente evidencia para condenarte como cristiano? ¿O qué clase de cristiano eres tú? Y este es el problema nuestro, es que obviamente este cristianismo le hace mucho daño al nombre de Jesús. Este es el cristiano que te dice, a mí nadie me puede juzgar sino Dios. Yo digo, por eso, no digas eso. Tú sabes lo que estás diciendo y se lo ponen. Nadie me puede juzgar sino Dios. Uy, yo creo que le va a tocar ponerse ahí otras cositas. Es el cristiano que te dice, mira, yo no necesito una iglesia para estar bien con Dios. Y es donde yo digo, ¿realmente tú has leído la Biblia? O porque se nota que no. O donde fuiste no te enseñaron bien. O sea, eso es como decir un pez que diga, no, yo no necesito el agua para vivir. Tiene sentido. Ese es el cristiano que te dice a ti, no, pues igual, todos vamos para el cielo. ¿Y como por qué vas a ir al cielo? ¿Y si en este momento murieras, vas al cielo? Y ahí, pues, no sé, últimamente. Entonces, ¿tú qué tienes claro? ¿Qué es lo que tienes claro acerca de tu religión con Dios? Y esta misma gente que estaba viniendo a Juan el Bautista, porque era un mensaje llamativo, son los que después vamos a leer que están diciendo con respecto a Jesús, crucifícale, porque no nos gusta su mensaje, nos incomoda, no queremos cambiar, crucifíquenle, punto, se acabó. Y aquí él está diciendo, produzcan fruto. Es decir, dejen de pensar que producir fruto es venir a una reunión. Esto no es fruto. Y para muchas personas piensan, no, pues yo ya fui a la reunión. Los muebles también han estado en todas las reuniones. Esa batería ha estado aquí 9 años y no nos ha dado bateritas chiquitas. ¿Entiendes? Produzcan frutos que muestren que ha habido un cambio en su vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos, vamos a verlo primero en ellos, pensaban que ser hijo de Abraham era llegar a la meta. Listo, ya llegamos. De eso se trata. Porque era todo el sistema les había reforzado esa mentira. Tú eres solamente, o sea, por solo ser judío, ya eres hijo de Dios. Y hasta el sol de hoy, tú, si tienes el gusto y el privilegio de conocer un judío, primero no te va a querer conocer, segundo te va a evitar y tercero te va a escupir. Y hay gente, yo quiero ir a Tierra Santa a conocer la tierra del Señor. Vaya. Vaya, pero quédese en solo unos pedacitos porque llegan a saber y saben que como usted está allá, porque Cristo son malos. Tienen problema en hasta hacerle daño a usted. Y esos eran los judíos y esos son los judíos. No reconocen a Jesús porque se quedaron diciendo, yo soy hijo de Abraham, yo ya soy hijo de Dios. O sea, solo por nacer aquí yo ya me gané el cielo. Y ellos pensaban, esa es la, no, ya llegamos, listo. ¿Qué más hay que hacer? Ya. Ponerse aquí una cosita, vestirse de cierta forma, ir a hacer allá el show, aparentar, salir y vivir como si nada. Y es lo mismo para nosotros. Llegar a Jesús no es la meta. Llegar a Jesús es ¿qué? El comienzo. Por eso es una nueva vida, es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo con Jesús. No es para que estés diciendo, no, pues yo toda la vida he sido así, si les gusta bien y si no también. Entonces tú no has llegado a Jesús. Porque no entiendes el privilegio que ha sido tener una nueva vida en Jesús para hacer nuevas cosas diferentes a como las has hecho siempre, justificando tu pecado.
Y esa es la cuestión de esto, ¿ok? Es que cuando las personas realmente van a un lugar donde les están explicando, oye, es que es el comienzo, no la meta. O sea, ya no creas que, no, pues yo ya conocí de Jesús, ¿qué más tengo que hacer? No, listo. Es el comienzo, es el cambio, es una nueva vida. Y por eso para muchas personas es, no, mira, si ese Jesús que tú me dices que yo tengo que creer, que nunca me lo explicaron, pide todo eso de mí, yo mejor no quiero. A mí no me gustan las reuniones, a mí no me gusta la gente, a mí no me gusta cantar, a mí no me gusta ir a sentarme en un grupo pequeño y contar historias y que sepan mi vida y contarles mi vida. No me interesa. Entonces, ¿en qué Jesús creíste tú? ¿Qué fue lo que te vendieron? Que si es el comienzo de una nueva vida, no es una vida como a ti te gusta, es como Él quiere que sea. Entonces, obviamente el mensaje caló. Y mira lo que dice en el versículo 10. Toda esta gente, dice, le preguntaba diciendo, ¿y entonces qué hacemos? Y esa es la pregunta que yo te quiero animar a ti y creo que para el grupo pequeño. ¿Qué has hecho tú con el mensaje de Jesús? ¿Qué has entendido de Jesús? ¿Qué has hecho tú con lo que has entendido acerca de Jesús? Y aquí están ellos haciendo la pregunta porque, date cuenta, el mensaje lo entendieron muy bien. No preguntaron, bueno, entonces, ¿qué debemos creer? ¿Es lo que dice ahí en sus Biblias? No, porque entendieron, ah, no es religión, no es religiosidad, no es tradición, no es aparentar. ¿Sabes lo am, incómodo que fue lo que Juan el Bautista les dijo cuando les dijo que Dios puede levantar hijos de las piedras? Es que eso significa lo siguiente. Ubícate en un desierto. Y cuando tú vayas a un desierto, tú tienes que tener cuidado con ciertos animales, con los alacranes y con las culebras. Y lo que Juan les está diciendo es, Dios puede levantar esta piedra y de ahí sacar un hijo. O sea, ustedes, culebras, religiosos, falsos, hipócritas. Eso es chocante, ¿ves? Cuando uno ha crecido toda la vida en un hogar cristiano pensando, yo soy bueno. Yo no le hice pasar a mis padres las duras y las maduras. Yo soy lo mejor que le ha pasado a mis padres y a Dios. Ok, Dios puede levantar también otra culebra como tú de las piedras. Entonces les dice, ellos entendieron el mensaje y es, ¿qué debemos hacer? Lee conmigo lo que les dice que deben hacer. Versículo 11. El que tiene dos camisas para compartir con el que no tiene ninguna. Perdón, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Ahora, piénsalo, yo me ubico ahí. Yo estoy ahí, listo, no, genial, Esteban. Y el man, listo, tienes dos camisas, compartir. Eh, no hay nada más profundo, no nos vas a decir algo más profundo. Compartir, pues eso lo hace cualquiera. No hay que venir aquí para tener un corazón dadivoso. La cuestión es, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos aprendido y lo hemos descubierto, cuando yo doy, esperando que a mí se me reconozca, yo ya tengo mi parte. Y tú sabes que ya empezamos esta temporada del año donde se empiezan a alborotar esas, ¿no? Vamos a darles tamal, llevémosles chocolate, llevémosles a los niños allá en Suacha, Pati, ¿qué les hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué no haces eso en marzo?
¿por qué no haces eso en otra época? Porque tienes que esperar que sea final de año. Porque cuando lo haces, tú dices, pero, no, entonces yo soy creyente, si es de dar y de compartir, yo tengo un corazón dadivoso. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que quieres tú que diga la gente de ti? ¿Cierto? ¿Cierto que yo doy? ¿Cierto que yo no soy tacaño? ¿Cierto que eso es lo que tú quieres? O sea, ¿de eso se trata? Y aquí lo que está haciendo Juan es decir, mira, tú tienes que aprender a compartir y a dar, porque en el reino de Dios, Dios envió a su Hijo y lo compartió con nosotros como el mejor mensaje que podemos tener cuando no éramos dignos nunca de recibir ese mensaje y ese regalo. ¿Sí ves cómo cambia? Porque ahí ya no se trata de ti, ni de tu bondad, ni de lo buena gente que eres, sino que cuando tú das, tú estás diciendo, es en nombre de Dios. Dios te bendice. Yo quiero ser de bendición de Dios para ti. ¿Sí ves cómo cambia? Y eso incluye todo lo que Dios te da a ti para ser de bendición a otros. No tienes que esperar que llegue diciembre. En mitad de año te animamos a dar a las misiones a personas que están yendo, a otros que tú y yo no estamos yendo y que necesitan dinero para hacer lo que Dios los ha mandado a hacer. Eso es lo que Dios quiere que compartamos. Versículo 12 dice, bueno, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ahora, tú lees publicanos, ¿quiénes son esos? Esta iglesia se nos llenó de ingenieros y de contadores, entonces los publicanos eran como los contadores de la época. El problema, entonces por favor entiéndelo, estamos en otra época. El problema era que los publicanos eran los contadores que cobraban plata a las personas, eran la DIAN, a nombre del imperio, pero en el proceso ellos se quedaban con un poquito. Y de poquito en poquito, pues ellos eran los ricos. Pero los mismos judíos decían, mira, aquí están los pecadores y aquí están los publicanos que se van a podrir en el infierno. O sea, no era solamente que a ti un judío te dijera tú eres pecador, tú, bueno, está bien. Pero que te dijeran eres un publicano, tú eras la escoria, tú eras la basura. Y este Juan, con ese mensaje, tenía publicanos ahí, escuchando. Y cuando ellos escucharon, dijeron, ¿y nosotros podemos entrar ahí? ¿Y qué les dice? No cobren más de lo debido. ¿Y sabes yo por qué puse esa cara? Porque tú estás pensando, y ojalá que lo hayas pensado, diciendo, es que es mi plata y es mi trabajo. A mí nadie me debe decir yo cuánto debo cobrar, yo me lo merezco, yo para eso trabajo, O sea, lo que te quiero decir es, hay un punto donde todos nosotros sabemos que cobrar más de lo debido es mirar si podemos cañar al otro para ver si suelta la plata. Y esa es nuestra sociedad, es aquí donde vivimos. Y a ti te encanta mirar ahí lo que venden y tú, uy, yo soy un pilo porque mire, aquí me cuesta 19,990 y este lo venden 18,990. Voy a comprar el de 18. ¿Sabes por qué hay uno que lo vende en 19,990 y la gente lo compra? Porque hasta se lo compró al de 18,990 y está ganando 1,000 pesos. Pero nosotros vivimos en este mundo en el que pensamos que, listo, me encanta Dios, pero que no me toque mi dinero, que no me hable de plata. Yo para eso estudié, ¿cómo me vas a decir tú que yo no puedo? Y aquí están ellos y él les dice, si realmente ustedes quieren ser bautizados y que su vida vieja quede abajo, quede enterrada, en esta nueva vida sean honestos.
No es que regales el trabajo, pero sé honesto. Fuerte, ¿no? Interesante que hayan personas que estuvieron ahí y que lo que básicamente es, no seas predecible, ¿cierto? Tú y yo sabemos que hay negocios y cosas, gremios aquí donde uno va y uno sabe, a uno le están dando en la cabeza, ¿cierto? No seas predecible. Hay otra forma de hacer las cosas. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Ahora, estos soldados, interesantemente, no eran soldados romanos, ¿ok? Ya ellos entendían el concepto de subcontratar y tercerizar el negocio. Y lo que hicieron es, los soldados romanos eran tan elitistas que decían, ¿en serio a nosotros nos van a meter allá en ese moridero con esa gente? No. Entonces tercerizaron el negocio y lo que hicieron es, como los judíos eran tan especialitos, porque eran racistas, clasistas, eran de lo peorcito. Con nadie se llevaban bien. Esos eran los judíos. Con nadie se llevaban bien. Entonces, ¿qué hizo Roma? Roma dijo, busquemos gente de otros pueblos que vive alrededor de ellos, que les tenga suficiente tirria, pero que puedan ser los soldados que no tienen problema en extorsionarlos y en darles duro. Y por eso Juan les dice, a nadie quiten dinero por la fuerza, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Otra vez. Ahora, ojalá que tú estés pensando, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera. ¿Tú crees? ¿Qué tanto tú te quejas de que el dinero que recibes por tu trabajo no te alcanza? ¿Qué tanto te la pasas diciendo es que no alcanza, es que no hay, es que no tengo, es que me toca trabajar más duro? Y te pregunto, ¿trabajas más duro y hay más plata? No, estás más cansado porque piensas que estás trabajando duro. La palabra clave es contentamiento. Y si te das cuenta en todo esto que está diciendo Juan, es, ¿sabes? El mensaje de este reino es contentamiento. Porque mientras tú estás mirando todo lo que no tienes y otros tienen, todo lo que te falta que otros tienen, todo lo que otros logran que tú no tienes, todo lo que otros alcanzan que tú no tienes, no hay dinero que te llene y que te haga feliz. No hay trabajo en el que tú dures, porque estás pensando, no, ¿será que me puedo ir? Allá me pagan un poquito más, allá tengo ese. Es falta de contentamiento. Y ese es el mensaje del reino de Jesús. Es, tú has muerto a una vida antigua en la que nada te llenaba y tú naces a una nueva vida en la que primero que todo Jesús te está llenando a ti de adentro hacia afuera. No con cosas materiales para pensar que te va a hacer feliz. Y pasa, ¿cierto? O sea, todos nosotros vivimos pensando, bueno, ya obviamente le están vendiendo esto a mucha gente joven, es eso para qué pensión, eso es puro cuento, usted no va a alcanzar eso. Pero la gente llega a una edad de pensionarse y se pensiona. Y yo le pregunto a ustedes que son pensionados, ¿ustedes tienen contentamiento? Porque yo me he sentado, yo llevo en esto 25 años y yo he escuchado gente que todo el mundo, mira, el día que yo Dios me permita tener mi pensión, me vas a ver aquí sirviendo, estando de primero, viniendo a lavar las sillas, viniendo a hacer esto. Chévere, gracias, qué lindo corazón. Y se pensionó, y y tus intenciones, tus buenas intenciones, no, estoy muy ocupado. ¿Y qué estás haciendo? Trabajando. O sea, me dijiste que te ibas a pensionar para descansar el trabajo y te pensionas y ahora estás buscando trabajo y te... Contentamiento.
O sea, si Jesús no me llena, si Jesús no me hace feliz, si mi vida en Jesús no tiene propósito y sentido, nada ni nadie me va a llenar. Y aquí está Juan diciendo, por favor, deja de buscar en otras cosas lo que, lo que solamente Jesús te puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo es básicamente algo que pareciera que todo el mundo podía hacer, pero que solamente lo podían hacer personas que tenían una nueva vida. Entonces, ¿de qué se trata todo este mensaje que está diciendo Juan? Es la nueva vida que da Jesús, es para ser un siervo, para servir. Y Jesús mismo nos lo dijo, ¿cierto? Jesús nos dijo, hablando de él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, esa es tu tarea. Y en esta iglesia queremos animarte a que lo hagas. Quiero concluir, quiero invitarte a ponerte en pie porque el calorcito está rico. Algunos ya me están haciendo así. No, pero es que si cierra la puerta, si estamos. Obviamente, como siempre pasa, personas al escuchar este mensaje de Juan dijeron, él es el Mesías. Y Juan, entendiendo su posición y entendiendo cuál era lo que Dios lo había llamado, él les dijo, ¿saben? Y les dice ahí, yo ni siquiera soy digno de desatar la sandalia al que yo estoy anunciando. O sea, Juan lo tenía claro. Yo soy siervo. Él me escogió a mí para servir. Y por eso el mensaje que yo estoy dando tiene que incomodar, porque yo no pretendo que para ti sea agradable lo que estás escuchando. Y por eso lo que él les dice, nos dice ahí es que también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Para algunos no eran ni tan, eran nuevas, pero no eran tan buenas, ¿cierto? Que Dios no me toque el bolsillo, ahí no me gusta. Entonces, si tú eres una nueva persona en Jesús, si tú sabes que has nacido de nuevo, que tienes una nueva oportunidad de vivir en Jesús, de ser diferente a cómo este mundo vive, basado en su carne, en su ego, en su banalidad. La pregunta es, ¿qué clase de anuncio publica el comercial de tu vida? Cuando la gente te ve a ti, cuando dicen, ¡ay, sí, Juanito! Juanito el soñador. El hombre solamente la pasa soñando por allí. Hoy hablamos en la clase de hombres, ¿cierto? Planes y cómo hago plata y esta cadena y metas en esto. Pobre Juanito. Ay, sí, María. Señora, sí. Dice que cristiana, pero no parece. Pobres hijos. ¿Qué anuncia tu vida? ¿Qué mensaje está dando tu vida? Buena pregunta para el grupo pequeño, ¿cierto? Tienes toda la semana para preguntar, para pensar. Porque finalmente es de esto que se trata. Aquí está un Juan el Bautista diciendo, ¿sabes? Yo vine a anunciar a alguien del cual mi vida estoy dispuesto a entregarla. Y le pasó. ¿Qué anuncia tu vida con respecto a Jesús? Porque lo creas o no y lo quieras o no, sí somos un anuncio publicitario. Jesús nos lo dijo, somos la sal y la luz de este mundo. ¿Y sabes qué dijo? Cuando la gente vea sus buenas obras, porque han nacido de nuevo en Jesús, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a glorificar? Nos dice, al Padre. Es decir, ¿será que tomo este? ¿No? Si tú eres una nueva criatura en Jesús, cuando tú das, tu mano derecha no tiene que saber lo que hizo la izquierda. Cuando tú das, lo haces para que el reino de Dios sea anunciado.
para que el nombre de Jesús sea conocido, porque Él te ha cambiado, no porque a ti te interesa que la gente te recuerde como el bonachón o el querido. Y síguelo haciendo, y si tú eres ese tipo de persona, te necesitamos y queremos que lo seas, pero queremos que tu motivación sea el bien hecho, siervo fiel y no, ay, qué bueno que estás aquí. No lo podríamos haber hecho sin ti. De eso no se trata. No queremos llenarte tu ego. No nos interesa hacerlo. Entonces, es esto, iglesia. Nosotros como iglesia, ¿qué le estamos anunciando a este mundo? Yo creo que si prestaste atención, este mensaje no es muy agradable. Es un Jesús que te dice, hermano, si no cambia, baila. Hay un mensaje, hay un anuncio. Y no confundas, y vuelvo y te lo digo, el creer que ese cambio y esas obras a las que Él nos llama siendo una nueva criatura tienen que ver con que, pero es que yo fui el domingo. Eso no es hacer. Pero yo fui el sábado al grupo pequeño. Eso no es hacer. Pero yo estoy tomando una clase. Eso no es hacer. O sea, no confundas lo que debe ser algo natural que fluye en ti por tu comunión con Jesús, con pensar que porque yo vine a la reunión estoy más cerca de Jesús. No. Por eso por ahí a veces rota ese meme de Judas estuvo con Jesús 3 años, escuchó todas las charlas y terminó traicionándolo. ¿Ves? No necesariamente es venir aquí, te va a asegurar que hay un cambio. No, no son solo los que dicen creer en Jesús los que cambian al mundo, son los hacedores, los seguidores, los que le dicen a Jesús que se haga tu voluntad en mí, no mi voluntad. Y pues quiero concluir como lo dice Santiago, y es, no se contenten, por eso me gustó la palabra, solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tú eres el único que sabes qué tan autoengañado estás. Tú eres el único que puedes saber que tú dices, sí, ay, sí, yo ya lo sé, ay, sí, yo ya lo he escuchado, otra vez eso, y pero lo vives. No, no solo te lo sabes, es lo vives, lo practicas. Se nota que tu vida vieja quedó sepultada allá y que tú has nacido para ser una nueva criatura en Jesús. ¿Qué anuncia tu vida de Jesús? ¿Qué anuncia? Señor Jesús, gracias por habernos permitido leer de un doctor griego que no tenía ningún trasfondo judío ni bíblico. Y su investigación tan profunda y minuciosa es una bendición para nosotros hoy en día al leer de ti. Señor, el mensaje que predicaba don Juan no tiene que ser diferente al nuestro, tiene que ser el mismo. Y es llamar a las personas al arrepentimiento, a que haya fruto, cambio. Y aquí está tu iglesia, Señor. Y tú mejor que nadie conoces cada corazón. Las luchas internas que hay con el pecado, con quererse amoldar a este mundo, con escuchar un mensaje como este y saber que hay ajustes que hay que hacer. Te ruego, Señor, ayúdanos. No queremos ser solamente oidores, aunque es importante, porque nuestra fe va a venir por oír tu palabra, pero también enséñanos, ayúdanos, incomódanos, empújanos a ser hacedores de tu palabra, a compartir, a ser ecuánimes, a tener contentamiento en ti, a agradecer.
lo que tú nos das, Señor. Gracias por esta nueva vida que nos has dado. Y Señor, yo ruego hoy por nuestros invitados, por los que van a escuchar este mensaje, que tú los incomodes lo suficiente para que nos quieran preguntar a nosotros cómo tener ese contentamiento y cómo anunciar la nueva vida de Jesús en nuestra vida. En tu precioso nombre, amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor?